Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta primera parte estaremos hablando de algunos de los cambios que ocurren durante el embarazo, ya sea en el cabello, la piel, el peso y otros más. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. Estar en embarazo constituye una de las experiencias más maravillosas para una mujer, no solo por tener un ser humano creciendo en su interior, sino por las transformaciones que sufre el cuerpo para adaptarse a esa nueva vida, que no se limitan al aumento del tamaño del útero. En este video y el próximo, para que no se nos haga muy larga la plática, hablaremos acerca de los cambios que se pueden presentar en este periodo de tiempo. Cabello y vello corporal. Dependiendo del tipo de persona, a algunas les crecerá más rápido el cabello, un poco más grueso y con tendencia a resecarse, mientras que otras observarán que este pierde cuerpo y es más grasoso. En general, el cabello y el vello corporal incrementan dado el cambio hormonal, pero una vez se dé a luz, estos regresarán a su estado natural. Piel del rostro. Parece más húmeda, ligeramente enrojecida y con menos presencia de acné, aunque algunas mujeres padecerán acné si no lo han tenido antes. Además, por el cambio hormonal, puede aparecer un trastorno conocido como cloasma o melasma, caracterizado por manchas color café con leche que se ubican en frente, mejillas, cuello o alrededor de la boca en el primer trimestre de embarazo. Estas desaparecerán unos meses después de dar a luz, por lo que se debe usar protector solar con regularidad para evitar que se mantenga el exceso de pigmentación. Piel del cuerpo. Las manchas, pecas y cicatrices tienden a oscurecerse por el influjo hormonal. Asimismo, puede aumentar la sensación de picazón que puede deberse a varias causas: a la formación de estrías, en los miembros inferiores por la presencia de varices o arañitas, o a que la piel se vuelve más seca, por lo que es vital que ésta se hidrate continuamente y ante todo hay que evitar rascarse, porque al hacerlo empeorará el problema. En el caso de las manos, estas pueden hincharse, verse enrojecidas y las uñas tornarse quebradizas. Senos. Las areolas se tornan más oscuras y los senos más sensibles, con presencia de dolor, sensación de peso y congestión. Las glándulas mamarias aumentan de tamaño, preparándose para la lactancia. Es probable que se marquen más los vasos sanguíneos y que se formen estrías. A partir del segundo trimestre, es posible que empieces a secretar una sustancia amarillenta llamada calostro. Genitales externos. La vulva y la vagina toman una coloración violácea por la dilatación de los vasos sanguíneos de esta zona. Puede haber un incremento en la secreción vaginal de aspecto blanquecino que no genera molestias. Ganancia de peso. Se considera una ganancia ideal entre 10 y 12 kilos en toda la gestación, siendo una ganancia excesiva 3 o más kilos por mes durante el segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre, debido a la presencia de náuseas y vómito, es probable que solo se gane medio kilo. Sin embargo, es importante mencionar que se considera que hay desnutrición cuando la embarazada presenta solo un 20% de ganancia del peso esperado para su talla y su edad. Presión arterial. Habitualmente se presenta una disminución de esta en el segundo trimestre y una elevación leve en el tercer trimestre. Adicionalmente, pueden presentarse episodios de presión baja al cambiar súbitamente de acostada a sentada, por lo que hay que tener cuidado al levantarse. Recuerda que existen cambios en el flujo vaginal y la presión arterial que pueden requerir que consultes al médico. En la segunda parte de este video revisaremos los cambios a nivel digestivo, urinario y de las articulaciones. Y próximamente hablaremos de los signos de alarma que debes conocer para saber cuándo acudir a urgencias. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.